Entonces, lo último que vimos en la clase anterior era esta función, bueno, vimos el teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? Que nos decía que si yo tengo una función holomorfa, en un abierto simplemente conexo omega, entonces se va a tener que la integral cerrada de f de z de z sobre una curva gamma que cumple lo siguiente vale 0, ¿sí? Para todo gamma, para todo camino cerrado, regular por trozos, y simple. Gamma contenido en omega, ¿sí? Vimos que en realidad la hipótesis de que fuese simple podemos dejarla un poco de lado, ¿sí? Siempre y cuando la curva gamma la podamos separar en una cantidad definita de curvas cerradas simples, ¿sí? O sea, cada vez que se forma una autointersección, divido en dos curvas y así me termino armando solamente curvas simples, ¿sí? Y que las puedo recorrer independientemente todas ellas y obtener el resultado, porque en cada una de ellas la integral va a ser 0 y el resultado de la integral final va a ser la suma de todas ellas, ¿sí? Ahora, este teorema tiene una generalización que es bastante útil, ¿sí? Que la voy a mencionar, la vamos a ocupar un par de veces. Pero antes de eso, vimos un ejemplo de que las hipótesis que están acá arriba son necesarias, ¿sí? Y vimos el ejemplo de la función indicadora de gamma en un punto z0, ¿sí? Que la definíamos como 1 partido 2pi por la integral cerrada sobre la curva gamma de la función 1 partido z menos z0. ¿Sí? Y esta función, perdón, esta integral lo que pasaba era que si yo miro esta función en detalle, ocurre que se indefine, la función de acá adentro se indefine en z0. ¿Sí? En z igual z0, esta función está indefinida, ¿sí? Y eso significa que no siempre se van a estar cumpliendo las relaciones que están acá arriba, ¿sí? Cuando esto podía fallar, cuando esta integral podría no ser 0, es cuando la curva gamma de alguna forma rodea al punto z0, ¿sí? Si lo rodea, lo que teníamos que hacer era calcular directamente, y lo que hacíamos en el fondo era parametrizar esta curva de buena manera. En el fondo era con un cambio de variable del estilo z igual a z0 más r de t. Bueno, acá le puse z, pongámosle gamma de t, ¿sí? Para ocupar la notación que estábamos usando, ¿sí? Por e a la i teta de t. Y al aplicar esa parametrización llegábamos a que en realidad esta función lo que entregaba es el número de vueltas que da gamma en torno a z0 en sentido antihorario. Ahora, ojo acá, esto no significa que cuenta solamente las vueltas que doy en sentido antihorario. Lo que me dice es que si doy una vuelta en el sentido horario, la cuenta como una vuelta negativa. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? Ok. Entonces, claro, ahí con eso dimos un ejemplo de que hay al menos una función, ¿sí? Compleja, que la integral sobre la curva cerrada no da 0, necesariamente, ¿sí? Y eso es bueno, porque eso le da un poco hace un poco más robusto este teorema de arriba, ¿sí? O sea, si yo no tengo este contraejemplo, digamos, acá abajo,
yo podría pensar que quizá esto de acá arriba es medio vacío porque podría ser que esta igualdad de acá se cumpla para toda función, ¿sí? Como es en el caso real que yo les mencionaba, ¿sí? Porque una ¿Sí? curva cerrada en la recta real es recorrer un intervalo de principio a fin y después devolverse, ¿sí? Y es mirar el mismo intervalo en los dos sentidos y eso hace que las dos integrales se cancelen, ¿sí? Así que en el caso real eso siempre da cero. Acá en el caso complejo no. Profe, ¿qué dice en el ejemplo INDR? IND... Es subgama, ¿sí? Porque esto Ah, está ya, asociado a una curva que está fija, ya, que está gracias. acá. Mira, subir un poquito el volumen acá. Ahí está. Sí, entonces eso lo que hace esta función es esto de aquí, ¿sí? Ahora fíjense que es interesante lo que pasa acá, porque si yo cambiase, por ejemplo, la curva, ¿sí? Y fijo, dejo el mismo Z0, pero cambio la curva, esto sigue contando eso de ahí. O sea, eh, por ejemplo, voy a tener mi punto Z0 acá, ¿sí? Voy a trabajar la misma función, ¿sí? 1 partido Z menos Z0. Y voy a considerar esta curva, por ejemplo, y voy a considerar ese circulito de ahí, ¿sí? Entonces a esta la voy a llamar gamma 1 y a esta la voy a llamar gamma 2. Fíjense que en ambos casos, por lo que termina dando esto, ¿sí? Que lo estoy indicando acá abajo, el número de vueltas que da gamma en torno a Z0 en sentido antihorario, si estas dos curvas están orientadas en sentido antihorario, el resultado para la integral sobre gamma 1 y gamma 2 va a ser el mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener que la integral sobre gamma 1 de 1 partido z menos z0 a de z va a ser igual a la integral sobre gamma 2. Y en general esto va a ser cierto para cualquier curva que dé una sola vuelta en torno a z0, en sentido antihorario, ¿sí? O sea, estoy diciendo que en realidad este punto z0 me está ensuciando el valor de la integral y esa forma en que me ensucia el valor de la integral, en el sentido de decir que no hace que valga cero, ¿sí? Esa cantidad con que ensucia el valor de la integral no depende de la forma de la curva, ¿sí? Está dependiendo solamente del hecho de que estoy rodeando este punto, que es una singularidad de esta función, es un punto donde la función está indefinida, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con esto que estaba en el control 2 también, es muy parecido, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comenté que finalmente esa pregunta que hablaba de determine el valor de esta integral de trabajo cuando la curva encierra al punto y cuando no lo encierra, ¿sí? Pero en realidad la pregunta estaba planteada así como cuando la curva no encierra el punto, cuando no encierra el origen, esa era la pregunta, y también cuando la curva era una circunferencia central en el origen, ¿sí? Y yo le había dicho que en realidad esa pregunta tenía una tercera parte, que era ocupar esas dos partes anteriores para concluir o para deducir qué pasaba con el valor de la integral cuando la curva era una curva cualquiera que rodeaba el origen, ¿sí? Y es más o menos esta misma idea, ¿sí? Ahora, Profe, esto de acá, ¿sí? es que, o sea, me surge una duda como a modo de vista. ¿Cómo Ujú. sería que diera más de una vuelta en el gráfico a Z0 una curva de más de una vuelta? Sí, sí, tendría que ser una curva que no es simple, ¿sí? Por ejemplo, está acá. A ver, voy a poner el mismo Z0 acá y yo puedo hacer la siguiente curva. Puedo venir por acá, llegar aquí, darme una vuelta así y después acá, ¿sí? Ahí. Entonces, claro, si yo empiezo a mirar esta curva, por ejemplo, voy a pararme aquí horizontalmente al lado de Z0, ¿sí? Voy a partir acá, ¿sí? Como una curva cerrada la puedo empezar a parametrizar desde cualquier punto, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí voy a empezar a avanzar y voy a, en el fondo, medir el ángulo desde esa horizontal, ¿sí? Empiezo a avanzar hacia allá. Entonces, doy una vuelta acá, fíjate que llego aquí y eventualmente voy a llegar aquí mismo a la extensión de esta horizontal, ¿sí? Y ahí, fíjate que recorrí un ángulo de 2π en torno a ese punto, ¿sí? Porque partí acá, el ángulo empezó a aumentar, acaba en pi medio, acaba en pi, 3π medio, y acá llegó a 2π,
No sé si soy yo o no vi el Ah, puntero perdón, como perdón, perdón, cuando... no marqué el puntero, perdón. Acá. No, fue culpa mía. Estaba apuntando con la flecha, se me olvida que la flecha no se ve. Parto acá, ¿sí? Entonces empiezo a avanzar. Aquí ya llevo pi medios en torno a Z0. Aquí ya voy en pi. Por aquí ya voy como en 3 pi medio. Sigo avanzando en la curva. Y acá ya di 2 pi. ¿Sí? Porque volví a llegar a la misma horizontal. ¿Sí? Y ahora sigo avanzando y ahora el ángulo Claro. sigue creciendo. Ahora van 2 pi más pi medio. 3 pi. 2 pi más 3 pi medio acá abajo. Y aquí sigo por acá y vuelvo al punto que partí. Y ahí ya llevo 4 pi. Así que di 2 vueltas. Ah, ya. Y esas, ¿Sí? claro, serían 2 vueltas. Exacto. Y si en Eh, algún momento con esta curva le doy una vuelta hacia el otro lado, necesariamente el ángulo tuvo que devolverse. ¿Sí? claro. Entonces, igual existen casos en que puede dar cero, Exacto. porque da una vuelta por un lado y otra para el otro y termina en cero. Exactamente. Ya. Podría ser, a ver, dejar si puedo rápidamente dibujar un caso así. Eh, a ver, vamos a partir acá. Voy a dar una vuelta así. Después voy a hacer algo así. Ahí. Y después me voy a devolver hacia allá. Estoy casi seguro que con esa se cumple eso. ¿Sí? Porque, a ver, parto acá. Ahí, voy a partir no, voy a partir acá. Entonces voy avanzando. Aquí ya llegué al ángulo 2π. ¿Sí? Pero aquí el ángulo empieza a avanzar, sigue avanzando, y aquí empieza a decrecer el ángulo. ¿Sí? Y ahora me estoy devolviendo. Y lo estoy haciendo decrecer. Y cuando vuelva a llegar acá, mi ángulo vuelve a ser cero. Y ahora empieza, sigue disminuyendo, se fue como los números negativos, y después vuelve a subir y vuelve a llegar a cero. ¿Sí? Hay que ir viendo cómo fijarse esta referencia y ver que si me muevo en el sentido horario el ángulo va a aumentar y si me muevo en el antihorario va a disminuir. ¿Sí? Y si hago un análisis de eso, ahí el ángulo fue cero. El ángulo total, finalmente. ¿Sí? Es un poco difícil de visualizarlo en principio, pero esa es más o menos la idea. ¿Sí? Claro, creo que lo veo. Muchas Claro. gracias. Sí, la idea es que, claro, finalmente uno típicamente trabaja con estos ángulos entre 0 y 2π, pero en este caso, para evitar que al pasar, digamos, al terminar una vuelta, llegar a 2π, después seguir avanzando, tener que saltar, digamos, al ángulo 0, ¿sí? Eso forma una discontinuidad, así que tendría una función que no es derivable. Entonces, para evitar eso, sigo avanzando con los ángulos nomás, ¿sí? O sea, puedo ocupar valores más allá de 2π o menores que 0, ¿sí? Pero eso no va a generar problemas en la parametrización finalmente acá arriba, porque como la exponencial es 2π periódica, da lo mismo si acá estoy poniendo algo que sea más grande que 2π o menor que 0, ¿sí? Porque la exponencial no se va a dar cuenta. ¿Sí? Pero esa es más o menos la idea que hay por debajo. Yo creo que es interesante que puedan mirar más en detalle estos dibujitos y hacer eso, hacer el seguimiento con un puntero, ir viendo cómo se va comportando el ángulo, cuándo va creciendo, cuándo va decreciendo, ¿sí? Consideran, tomando como referencia una horizontal a partir de Z0. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta que en realidad es una explicación que les dije que iba a dar hoy día, pero es más o menos esto. ¿Sí? Lo pueden visualizar de esa forma, siguiendo sobre la curva con el lápiz. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que siempre que vuelva al inicio, vuelva donde partió la curva, siempre voy a terminar en algún múltiplo de 2π. ¿Sí? Y ese múltiplo de 2π va a ser la cantidad de vueltas en sentido horario menos la cantidad de vueltas en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, claro, en este caso, que en el fondo di una vuelta en sentido antihorario y una vuelta en sentido horario, porque acá partí así que venía dándole la vuelta en sentido horario al punto Z0, se cancela cuando llego a esta parte, a este bucle de adentro, porque ahí lo estoy recorriendo hacia el otro lado de la curva. ¿Sí? Entonces ese es el comportamiento que tiene esta función. ¿Sí? Ahora, esta función es bien elaborada, o sea, yo podría quedarme solamente en este caso, que esto va a ser el caso importante. ¿Sí? Acá cuando tengo una curva así. ¿Sí?
Se puede generalizar el resultado a estas cosas de acá abajo, ¿sí? Pero el caso importante es este de acá arriba, ¿sí? Cuando doy una sola vuelta, porque aquí se puede visualizar más fácil esto que yo les mencionaba, ¿sí? Que finalmente esta curva, ya sea la verde o la roja, independiente de las dos que tome, el resultado de la integral va a ser igual, no va a ser 1, va a ser 2pi, ¿sí? Porque cada una de estas integrales divididas por 2pi me daban 1, ¿sí? Y eso se puede verificar de manera no muy compleja, ¿sí? En el fondo haciendo esto mismo acá arriba, es más o menos la misma demostración que hice para el valor de esta integral, ¿sí? Se hace con esta parametrización de acá arriba. Pero lo interesante es esto, que independiente de la curva que yo tome, ¿sí? El valor de la integral va a ser el mismo. O sea, esto me está hablando de una propiedad intrínseca de la función, más que de la curva que estoy tomando, ¿sí? Ahora, en ese caso de arriba, ¿cómo se relacionan entonces? ¿Cómo podemos relacionar gamma 1, o digamos la integral de gamma 1 de 1 partido z menos z0, y la integral sobre gamma 2 de la misma función? ¿Sí? ¿Hay alguna forma, esa es la pregunta, ¿hay alguna forma, digamos, más analítica de relacionar estas dos integrales, o fue solo una coincidencia por cómo estaba definida esta cuestión? Y porque quizá podría ser hasta este punto que esta función cumpla esa propiedad rara, ¿sí? Y que no sea algo más general, ¿sí? Pero vamos a ver que de hecho es algo más general, que es justamente una versión más general del teorema de Cauchy-Boursat. ¿Sí? Esto es Cauchy-Boursat. La voy a poner con esteroides. Esta es la versión más fuerte del teorema. Vamos a considerar omega, subconjunto de los complejos, un abierto conexo, ¿sí? ¿Qué significa que el conjunto sea conexo? Significa que está formado por una sola pieza, ¿sí? La vez anterior hablábamos de un conjunto simplemente conexo, ¿sí? Simplemente conexo significa que no tiene ningún agujero, ¿sí? Bueno, conexo por camino, que eso también es que esté en una pieza, ¿sí? Conexo por camino es que yo puedo unir cualquier par de puntos por algún camino, ¿sí? Y que no tiene ningún agujero, ¿sí? Entonces, un conjunto de una pieza que no tiene ningún hoyito, eso es un conjunto simplemente conexo. Y un conjunto conexo es un conjunto que es de una sola pieza, ¿sí? O sea, a este conjunto yo le permito tener una perforación de un punto, o varias perforaciones de un punto, ¿sí? No un hoyo gigante, o sí, sí, también puede tener un hoyo gigante, no hay problema, ¿sí? Pero en esencia va a ser esto. Vamos a pedir que omega sea un conjunto abierto y conexo. Y consideremos, sí, un queso dos-dimensional, básicamente. Y consideremos una función holomorfa f, que va a estar definida sobre omega, menos una cierta cantidad de puntos, una cantidad finita de puntos, ¿sí? O sea, a este conjunto que pensemos que es de una sola pieza, yo le estoy haciendo n perforaciones, ¿sí? Le estoy sacando n puntos, ¿sí? Y voy a pedir que mi función sea holomorfa en ese conjunto, ¿sí? En este conjunto que tiene esas pequeñas perforaciones. Entonces, vamos a considerar ahora gamma, un camino cerrado, regular por trozos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué significa que fuera conexo? Conexo es básicamente que el conjunto está formado por una sola parte, ¿sí? Ah, que Por no ejemplo, está cortado. no está cortado, claro. Claro, en el fondo, de cierta forma, conexo es que puedo conectar cualquier par de puntos.
mediante una curva. Claro. En esencia es más o menos eso. Eso en realidad es ser conexo por camino, ser conexo un poco más fuerte, pero en términos prácticos, para lo que nosotros necesitamos, no va a generar gran complicación. ¿Sí? Ya, sí. Entonces, vamos a considerar un camino cerrado regular por trozos, simple y recorrido en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces estamos dándole a Gamma toda la hipótesis buena onda que nos sirve. ¿Ya? Y ojo acá, si esta curva no estuviese recorrida en sentido antihorario y estuviese recorrida en sentido horario, lo único que va a pasar es que las integrales que yo voy a escribir abajo van a cambiar su signo. Y eso va a hacer que finalmente la igualdad que voy a escribir se va a mantener igual, ¿sí? Porque esos cambios de signo se van a cancelar. Y vamos a denotar por D la región encerrada por gamma. ¿Sí? Suponemos, acá estamos dando un contexto súper gigante de esto, pero ahí se van a dar cuenta por qué. Vamos a suponer que estos puntos con los que hice la perforación en el conjunto están contenidos en D. Y vamos a tomar epsilon suficientemente pequeño de manera que los discos de centro P sub I y radio epsilon no se intersectan y están completamente contenidos en D. ¿Sí? Y ahí, después de hacer un dibujo, todas estas hipótesis van a quedar clarísimas y se va a entender por qué las necesito. ¿Sí? Si gamma sub I de T son las parametrizaciones de la forma P sub J más epsilon por E a la IT, con T entre 0 y 2pi, fíjense que ahí lo que estoy parametrizando, tratemos de entender al tiro eso, lo que estoy parametrizando acá es justamente el borde de cada uno, perdón, esto era, voy a ponerle J acá para que no se me confunda con la unidad imaginaria. ¿Sí? Le vamos a poner J a esto de acá también. Ahí está. Exacto. P sub I no puede ser parte del borde. Eso es una cosa importante. O sea, la curva no puede pasar por ninguno de esos puntos. ¿Sí? Porque yo después, si quiero integrar f, en algún momento la función f la voy a tener que evaluar en ese punto, porque si es que ese punto está en la curva. ¿Sí? Pero eso no lo puedo hacer porque ese punto no está en el dominio de la función. ¿Sí? Así que esta función puede estar indefinida en algunas partes, pero jamás en el dominio donde estoy integrando, que en este caso sería la curva. ¿Sí? Ahora, estas parametrizaciones que están acá, fíjense que son muy parecidas a las de arriba, a esta de acá, ¿sí? Que había puesto Z0 más un radio por la exponencial de I por un ángulo. ¿Sí? Cada una de estas, para un J fijo, esto lo que hace es tomar el punto P sub J y sumarle epsilon veces esta exponencial. Y la exponencial de I por T, cuando T se mueve entre 0 y 2pi, forma la circunferencia unitaria en el plano complejo. ¿Sí? Si esa la multiplico por epsilon, la estoy haciendo más chiquitita. Y si le sumo P sub J, la estoy centrando allá en vez del origen. ¿Sí? Entonces, esto, para J fijo, esta función lo que hace es parametrizar el borde de este disco. ¿Sí? Entonces estoy tomando las parametrizaciones de los bordes de todos estos discos. ¿Se entiende? Quizá habría sido buena idea ponerle otro nombre a la región que no fuera D, dado que del disco y de la Puede región. ser, puede ser. Vamos a ponerle S, vamos a cambiarlo. Sí, al final es como una superficie, es una región del plano.
Ah, perdón, ya acá me falta un detalle. Ahí sí. El disco cerrado. ¿Sí? Yo necesito que estos discos cerrados no se intersecten, ¿sí? O sea, incluyendo su borde, no se pueden intersectar, están suficientemente separados uno del otro. Y tampoco intersectan con lo que está fuera de la... Bueno, no intersectan ni con gamma ni con lo que está fuera, ¿sí? La curva. Entonces, y esto le habíamos puesto S, ¿sí? Entonces, si estos gamma sub j me parametrizan eso, lo que vamos a tener es que la integral sobre la curva gamma de f de z es igual a la suma desde i igual 1 hasta n, perdón, desde j igual 1 hasta n, de las integrales sobre estas curvitas, ¿sí? Esta es una forma de denotar, ¿sí? Cuando yo tengo una parametrización de una curva, ¿sí? Yo puedo denotar la curva que está asociada a ella, que en el fondo es la imagen de esta función, se puede denotar así, como gamma sub j con un asterisco, ¿sí? De f de z a de z. Ya, y ahora con un dibujo todo esto queda claro. Tengo mi curva gamma aquí, ¿sí? Eso se cierra ahí, se supone que bien, ahí me quedó pésimo el dibujo, pero se entiende. Es la curva asociada a la parametrización. Así como cuando yo tomo una curva gamma mayúscula, le asocio una parametrización gamma minúscula, de la misma forma, yo puedo decir que gamma es lo mismo que gamma minúscula asterisco. ¿Sí? Es otra forma de notar la curva. ¿Sí? Si yo conozco la parametrización con el asterisco en el fondo representa la imagen de la parametrización, y eso es exactamente la curva. ¿Sí? Entonces, tengo esto, mi región D es lo que está aquí adentro, perdón, mi región S que le pusimos ahora es lo que está aquí adentro, ¿sí? Dentro de esta curva. Esto la vamos a poner acá, esto es la curva gamma. Y yo tenía algunos puntitos acá adentro, ¿sí? Vamos a ponerle acá, este va a ser P1, este va a ser P2 y este va a ser P3. Y yo quiero integrar, bueno, y voy a tomar un épsilon suficientemente pequeño, de manera que al rodear acá estos puntos con esos discos de ese radio, ya estos tres radios son iguales, aunque no se vean así, pero son los tres radios iguales. Vamos a marcar acá, esto es épsilon, épsilon, épsilon. Lo que va a pasar es que si yo trabajo con esta curva, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a poner una línea acá, voy a poner una línea aquí, ¿sí? Y voy a llamar a esto gamma 1, gamma 2, y esto me divide la curva gamma en tres partes también, ¿sí? Que la voy a llamar gamma 3, no, en más partes, gamma 4, gamma 5, gamma 6, en cuatro partes, ¿sí? Entonces fíjense que si yo sumo la integral de esta parte, a ver, voy a integrar sobre gamma 3 en sentido antihorario y después sobre gamma 2. Después voy a integrar en la parte del medio, voy a hacer gamma 2 hacia el otro lado, gamma 6, que si se fijan ahí, como gamma 3 venía hacia acá, ahora gamma 6 continúa hacia acá, así que está bien la orientación, ¿sí? Gamma 2, gamma 6, gamma 1 hacia abajo y gamma 4 de vuelta, ¿sí? Y fíjense que la orientación de gamma 4 apuntando hacia la derecha coincide con la que le había dado a gamma 3, que venía hacia la derecha también, ¿sí? Coincide con el sentido antihorario de gamma. Y después esta última parte, tiro gamma 1 hacia arriba, así que se cancela con la anterior, y me queda gamma 5 recorrido, digamos, aquí hacia la izquierda y después baja, ¿sí? Que coincide con la orientación que venía gamma 6 hacia la izquierda y gamma 4 que después sigue hacia la derecha. Entonces, si yo veo esas tres partes y las sumo, ¿sí? Las integrales, el resultado de la suma de esas tres integrales va a ser la integral sobre gamma,
¿sí? Entonces vamos a anotarlo acá abajo. ¿Sí? Esto va a ser como una especie de demostración, no la voy a hacer completa, ¿sí? Pero ya con estos 3 puntos se va a entender la idea. Entonces, con esa explicación de antes, la integral sobre gamma de f de z va a ser igual a la integral que habíamos dicho sobre gamma 3 más gamma 2, o perdón, esto es unión gamma 2, de f de z, más la integral, y acá esto es gamma 2, unión gamma 6, unión gamma 1, unión gamma 4. Y acá, por último, vamos a tener acá que esto es gamma 1, unión gamma 5. ¿Sí? Y esa igualdad se tiene finalmente porque las integrales sobre estas curvas que agregué, estas líneas rojas, ¿sí? Al desarrollar lo que está al lado derecho, cada una aparece 2 veces, pero con signos cambiados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta primera integral gamma 2 la estoy recorriendo hacia abajo, y en esta la estoy recorriendo hacia arriba, así que ahí se cancela. Y gamma 1, en esta integral, la estoy recorriendo hacia arriba, y en esta otra de acá la estoy recorriendo, perdón, en esta la estoy recorriendo hacia abajo, acá, vengo por gamma 6 y bajo, y en esta última integral tengo acá gamma 5 y gamma 1 hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo único que sobrevive son las integrales sobre las otras 4 partes. Gamma 3, gamma 6, gamma 5 y gamma 4, que me forman la curva gamma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es súper importante esta parte porque así queda claro, en el fondo, qué es lo que está pasando por debajo y no es solamente llegar y vomitar el teorema. ¿Sí? Ya, a ver. Vamos analizando a poco. Esta primera integral. Yo me armé la curva que está formada por esta sección de la curva gamma, que es gamma 3, ¿sí? Y la curva gamma 2 que inventé acá, que la metí acá entre medio. ¿Sí? Que en el fondo lo que hago con eso, bueno, en el fondo lo que hice acá fue meter 2 curvas, gamma 1 y gamma 2, que lo que hacen es separarme toda esta región en 3 partecitas, ¿sí? Que cada parte encierra solamente uno de los puntos conflictivos. ¿Sí? Entonces, cuando yo integro acá, voy a orientar gamma 3 en sentido antihorario, porque gamma lo tenía orientado en sentido antihorario, quiero preservar eso. Entonces esto viene en sentido antihorario, y acá gamma 2 lo voy a tener que orientar hacia abajo. ¿Sí? Voy a anotarlo acá. Entonces en este lado, gamma 2 la estoy recorriendo hacia allá. Y acá esto va hacia allá. Veamos qué pasa con esta parte al medio. Acá se me forma la siguiente curva. Va a ser gamma 6, que va hacia la izquierda. ¿Sí? Gamma 1, acá, que va a bajar. ¿Sí? Entonces lo vamos a marcar acá, así. Gamma 4, bueno, esto también lo va a marcar. Gamma 6 va hacia allá. Gamma 4 viene hacia acá. Y después gamma 2 hacia allá. Entonces aquí, esos 2 aportes, los que están en flecha verde y flecha azul, se cancelan. ¿Sí? Al sumar estas 2 integrales, las 2 primeras. ¿Sí? Y lo único que me queda entonces al sumar esas 2 integrales es recorrer gamma 4, gamma 3, gamma 6, y después terminar acá con gamma 1, hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué pasa si a eso ahora le agrego la última integral. ¿Sí? Y la última integral, ¿cómo se ve? Bueno, sigo con gamma 5 hacia allá, y después cuando llego aquí abajo, a esta parte, lo que tengo que hacer es subir por gamma 1, para poder cerrar eso de ahí. Y ahí vuelve a pasar lo mismo. ¿Sí? Los aportes de gamma 1 acá se cancelan entre ellos. ¿Sí? Porque estoy integrando la misma función sobre la misma curva, pero en dirección opuesta. ¿Sí? Así que la única diferencia entre esos dos valores es el signo. Y al sumarlos se van a cancelar. ¿Sí? Y si veo eso ahora, lo único que sobrevivió ahora, que bueno, había sobrevivido esta parte, que era acá, gamma 4, gamma 3, gamma 6,
ahora le agregué gamma 5 y el gamma 1 que estaba antes se murió. Así que lo que me quedó fue la suma de los gamas que están afuera. Y esos 4, al sumarlos, me da la integral sobre la curva gamma, ¿sí? Porque esas 4 partes me forman la curva gamma. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Yo tengo una pregunta. Dime. Como en un ejemplo, Nada. ¿cómo se ve integrar la función sobre el phi chico? Así como porque te dice sobre el phi sub j chico, Sí. ¿cómo se ven los límites de integración así en una función como real? Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Ok, ok. ¿Sí? Porque ahora lo que hice, fíjense que acá, de cierta forma, ya armé una suma acá. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue separar este conjunto en 3 partes. ¿Y por qué en 3 partes? Porque yo quería, con cada uno de estos conjuntos chicos, encerrar a uno solo de los puntos conflictivos. Entonces, esto va a estar asociado al punto P2, esto va a estar asociado al punto P1, y esto va a estar asociado al punto P3. ¿Sí? Y vamos a ver que cada una de estas integrales, de hecho, me da lo mismo la curva que tiene afuera, sino que solo me va a interesar integrar en torno a ese círculo. ¿Sí? Entonces, por simplicidad, analicemos la primera integral. ¿Ya? Entonces, esta como se veía, tengo algo de este estilo. ¿Sí? Esto fue lo que le llamé gamma 3 y esto lo llamé gamma 2. ¿Sí? Es la parte de acá de la derecha. Está aquí. ¿Sí? Y acá adentro nosotros teníamos el punto P2. Y que le habíamos puesto un circulito acá de radio epsilon. ¿Sí? Eso es lo que tenía. Ahora, lo que yo voy a hacer, voy a partir acá, no sé, en alguna parte, aquí. Voy a considerar que mi parametrización parte ahí. ¿Sí? Recuerden que la parametrización de una curva yo la puedo hacer partir de cualquier parte. ¿Sí? Voy a avanzar hasta algún punto, digamos hasta acá. ¿Sí? Esto es arbitrario. Y voy a cortar acá. Y voy a hacer otro corte acá abajo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá es bajar, recorrer esta semicircunferencia por este lado, bajar de nuevo y volver acá. ¿Sí? Y ahí me armé una curva cerrada. Y por otra parte, voy a considerar lo que pasa al recorrer esta otra parte hacia allá, después aquí subir, después recorrer acá por la izquierda, subir nuevamente, hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahora me creé 2 curvas nuevas. ¿Sí? Y fíjense que esas 2 curvas lo que verifican es que encierran solamente puntos donde la función es holomorfa. ¿Sí? Porque los puntos donde la función no era diferenciable eran los puntos desde P1 hasta Pn. ¿Sí? Y yo sé que acá, en esta zona, solo está P2. Porque el resto de los puntos están todos lejos. ¿Sí? Entonces la integral sobre cada una de estas 2 partes me tiene que dar 0. ¿Sí? Lo que marqué con la flecha roja y lo que marqué con la flecha verde. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por el teorema de Cauchy-Boursat. Por la versión más débil, en el fondo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esas 2 integrales de ahí tienen que dar 0? Entonces vamos a anotarlo acá. Las integrales sobre las curvas roja y verde dan 0 por Cauchy-Boursat. Cauchy-Boursat.
Entonces la suma de ellas dos también es 0. Si las dos son 0 y las sumo, me da 0. Y no hay ninguna novedad ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo estas dos integrales? ¿Sí? Entonces vamos viendo cuáles fueron las curvas sobre las que integré. Por una parte, voy a tener por completo acá gamma 3 y gamma 2. ¿Sí? Voy a tener por completo la curva de afuera. Entonces vamos a anotarlo acá. Tenemos por una parte la integral de gamma 2 unión gamma 3, que era con la que había partido, de hecho. Pero tengo más cosas. ¿Qué más tengo? Bueno, en estas líneas rojas que están acá que agregué, en el fondo estos cortes como para acercarme a la circunferencia, las integrales se anulan por el mismo motivo de antes. Las estoy recorriendo en un sentido y después en el otro. Esas dos curvas. ¿Sí? La parte de acá abajo y la parte de acá arriba. Entonces esas al sumarlas van a dar 0. Y por otra parte, si se fijan, me queda esta circunferencia centrada en P2 y de radio épsilon, me queda completamente recorrida en sentido horario. ¿Sí? Entonces lo otro que me aparece acá es esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo consideré que la parametrización que me daban, de hecho, es así. ¿Sí? La parametrización que está acá recorre la curva, esa circunferencia, en sentido antihorario. ¿Sí? Porque parto con el ángulo 0 y voy hasta 2π. ¿Sí? Entonces voy recorriendo en sentido antihorario como siempre. ¿Sí? Entonces, como esta curva en el fondo yo la considero que está en sentido antihorario, y acá la tengo en sentido horario, lo que hago es sumarla pero con el signo cambiado. ¿Sí? Y por el teorema de Cauchy-Boursat yo dije que la suma que me den estas dos integrales va a ser 0, y esta es la suma que den esas integrales, entonces esto es 0. Y eso implica que la integral sobre esta cosa rara que habíamos formado, gamma 2 unión gamma 3, de f de z, a de z, de hecho es exactamente lo mismo que si integro solamente en ese pequeño círculo de radio épsilon que está centrado en el punto conflictivo, en el punto P2 en este caso. O sea, está pasando lo mismo que mencionaba antes. Aquí me da lo mismo la forma que tenga la curva. Lo único que me interesa es el comportamiento de la función en ese punto conflictivo. ¿Sí? Incluso fíjense, la función podría ni siquiera estar definida en ese punto. Pero es solamente eso, ya me ensucia el valor de la integral. Y me lo ensucia de una forma que no me interesa la forma en que yo le dé la vuelta a ese punto por fuera. ¿Sí? Puedo dárselo vuelta con cualquier curva. El valor de la integral va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Y acá hay otra cosa que se deduce, porque por ejemplo, esto de aquí podría ser, esta curva podría ser una circunferencia de radio 1. Y acá voy a tener que tomar una circunferencia de radio épsilon, más chiquitito. Entonces esas dos son iguales. Ahora yo podría acá, ahora tomar esa de radio épsilon acá a la izquierda, y esa va a ser igual a una de acá de radio épsilon medios, por ejemplo. O sea, también ahí estoy diciendo que en realidad no solo no depende de la forma, sino que en este caso, para las circunferencias tampoco depende el radio de la circunferencia. ¿Sí? O sea, yo me puedo acercar infinitamente a ese punto, y el valor de la integral va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Y bueno, no sé si se convencen que en realidad yo puedo repetir este mismo procedimiento de acá, en esta parte de aquí y en esta de acá. Y eso va a hacer que esta segunda integral va a ser integrar sobre esta curva que está centrada en el punto P1, y esta de acá va a ser integrar sobre esta circunferencia que está centrada en el punto P3. Las tres en sentido antihorario. Y eso me da el resultado justamente que está acá. ¿Sí? La integral sobre toda la curva gamma es igual a la suma de las integrales en torno a los puntos conflictivos. ¿Sí? Aquellos puntos donde la función no estaba definida o no era holomorfa, pueden ser cosas de ese estilo. ¿Sí? Porque acá la única hipótesis importante en ese sentido es que la función fuese holomorfa en ómega, excepto en un conjunto de puntos. ¿Sí? Y el resto, si se fijan, el resto de todo este texto que está de aquí hacia abajo es solamente cosas más o menos geométricas como para poder hacer algo de este estilo. ¿Sí? En el fondo, separar en varias partes del conjunto y verlas todas por separado. ¿Sí? Por eso pedía que las circunferencias no se intersectaran, entonces yo sé que están relativamente separadas, así que puedo tirar líneas en torno a ellas para poder separarlas por completo. ¿Sí?
y estos discos tampoco se salen de lo que encierra la curva, entonces el disco tampoco va a intersectar a la curva. Siempre va a haber una pequeña distancia entre la curva y el disco. Y eso me permite después hacer esto que está acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea que hay por debajo y por qué? ¿Por qué en realidad esto no está dependiendo de la curva? O sea, eso es lo importante. O al menos que lo tengan presente. Esto no depende de la forma de la curva, depende solamente de la estructura de la función en el punto. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a ocupar de ahora en adelante. ¿Sí? Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a retomar en 7 minutos, a las 25 para las 4. Vamos a retomar para ver la última partecita sobre esto. Vamos a... Sí, finalmente es pura, digamos, es casi un trucazo. Es casi un trucazo. ¿Sí? Porque uno arma curvas, es hacer un Nikita Nipone, pero con curvas. Uno, los Nikita Nipone uno siempre lo hace, ya sea multiplicando y dividiendo por el mismo número, o sumando y restando el mismo número. Ahora lo que hacemos es agregar una curva recorrida en un sentido y en el otro. ¿Para qué? Para armarnos curvas distintas que eviten los lugares donde la función tiene problemas. En el fondo es, yo sé que la función tiene problema en una parte, entonces voy a tratar de no rodear ese punto con la curva, sino que voy a inventar dos curvas que lo que hacen es no rodearla y dejarlo fuera de todo el juego. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Yo creo que es la mejor forma de verlo. Es hacer un Nikita Nipone, pero geométrico. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Ya, entonces seguimos en unos minutitos más. Perfecto. Entonces, dentro de todo esto, hay un par de detalles más, porque la hipótesis de este teorema nos dice que, claro, tengo esta cantidad de puntos donde la función no es holomorfa, ¿sí? Pero ojo que en realidad la función podría estar definida en esos puntos. ¿Sí? En este caso la puse así como que no está definida, pero podría estar definida y podría ser que en esos puntos simplemente no sea derivable. Eso también se admite. ¿Sí? Y podrían ser más puntos, podría ser que la curva, esta curva gamma, no encierra todos esos puntos, sino que quede alguno, por ejemplo, acá afuera. Punto acá, lo voy a poner acá, P4. Pero independiente de eso, la única diferencia en este caso sería que el resultado de esta integral, esta suma que está acá, sería solamente considerando los puntos que la curva está encerrando. ¿Sí? Los puntos que la curva no encierra no me importan. Los puedo dejar de lado sin ningún problema. Eso no van a afectar en nada en el valor de la integral. ¿Sí? Y la idea de eso es más o menos la misma que pasaba con esta función. Finalmente, esta función tenía un problema acá en z igual z0. ¿Sí? Pero si la curva no encerraba ese punto z0, la integral daba 0. ¿Sí? O sea, se comportaba como una función holomorfa porque efectivamente la función era holomorfa en la curva y en lo que encierra la curva. ¿Sí? Entonces siempre lo que me interesa es eso, es lo que la curva está encerrando. ¿Sí? Eso. ¿Sí? ¿Dudas, consultas sobre esto? Ok. Vamos a seguir entonces. Y vamos a darle una pequeña aplicación a esto de acá y que nos va a llevar a algo que yo ya les había mencionado, que básicamente las funciones holomorfas son las funciones que se escriben en serie de potencia, entre comillas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a acercarnos a ese resultado que va a ser una de las últimas cosas que vamos a ver de esto de variable cómplice. Entonces, vamos a considerar f de omega subconjunto de C a valores en C, donde vamos a pedir que este conjunto omega cumpla todas las cosas de A. ¿Sí? Un abierto conexo, eso, un abierto conexo. ¿Sí? Continua. Y vamos a pedir que sea holomorfa en omega menos el punto P. ¿Sí? Entonces vamos a tomar un punto P que está en omega y vamos a pedir que la función sea holomorfa en todas partes excepto en ese punto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sea
de P, R contenido completamente en omega. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a pedir acá es que voy a tomar un radio R, de manera que este disco, centrado en P y de radio R, quede completamente contenido en omega. ¿Sí? No me quiero salir del conjunto donde está la función, donde está bien definida la función. ¿Sí? Entonces vamos a decir acá para algún R mayor a 0. ¿Sí? Vamos a tomar un R que cumpla eso de ahí. Y estudiemos la siguiente integral. Que va a ser muy parecida a la de la función indicatriz que habíamos definido en la clase anterior. Vamos a integrar sobre el borde del disco de centro P y radio R, ¿sí? Que es este que tomé acá. Voy a integrar sobre el borde de ese disco la función f de z dividida por z menos z0. ¿Sí? Es muy parecido a lo de la función indicatriz, ¿sí? Salvo que la curva que estoy tomando no es cualquiera, sino que va a ser esta curva específica, ¿sí? Que da una sola vuelta en torno al punto P. ¿Sí? Y no voy a tomar solamente la función f, sino que la voy a dividir por este z menos z0, ¿sí? Que es algo muy parecido a lo que está en la función indicadora, donde en realidad la función f que está involucrada acá adentro era la función constante igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa con esta integral de acá. La función g de z, definida como f de z dividido en z menos z0, vamos a decir de esta forma, tiene conflictos en dos partes. Primero, en z igual z0, ya que está indefinida. Y segundo, en z igual p, ya que no es holomorfa. ¿Sí? Aquí vamos a estar suponiendo, voy a ponerlo acá en paréntesis, lo voy a poner con un paréntesis verde o rojo para que se note. ¿Sí? Suponemos aquí que Z0 es distinto de P. ¿Sí? Y ahí tengo en el fondo dos complicaciones distintas. ¿Sí? Porque si Z0 fuera igual a P, ¿sí? Porque fíjense que Z0, no lo dije, para Z0 en el disco de centro P y radio R. ¿Sí? Voy a tomar un Z0 que esté en el disco. ¿Sí? No en el disco incluyendo el borde, sino que solamente adentro, en el interior del disco. Y hago esto de aquí. ¿Sí? Entonces, claro, eventualmente Z0 podría ser igual a P. ¿Sí? Pero vamos a analizar solamente el caso en que son distintos. El caso en que son iguales va a ser más o menos lo mismo. ¿Sí? Pero ojo que acá cuando Z0 es igual a P, en el fondo tendría solamente un conflicto. ¿Sí? Porque en ese mismo punto, simultáneamente, la función f no sería holomorfa y además estaría indefinida. O sea, la función g simplemente está indefinida en ese punto. ¿Sí? Pero fuera de esos dos puntos, si no estoy ni en Z0 ni en P, la función es holomorfa. ¿Sí? Porque es la división de dos funciones holomorfas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, por el teorema de Cauchy-Boursat, la versión con esteroides que le habíamos puesto, lo que vamos a tener es que esta integral estamos analizando, f de z partido en z menos z0,
es lo mismo que integrar sobre el borde de un disco de centro P y radio epsilon, de f de z partido z menos z0, más z0, epsilon también, de f de z partido z menos z0. Fíjense que acá lo que hice fue simplemente aplicar el teorema. Tomé los dos puntos donde tenía problema, tomé un radio suficientemente pequeño epsilon y voy a integrar sobre esos dos. ¿Sí? Entonces, claro, en el fondo lo que tenía acá era este punto P, la circunferencia acá de radio R, un punto Z0, y lo que hice fue rodear cada uno de estos con circunferencias de un radio adecuado. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esto simplemente era una aplicación directa del teorema anterior. Ahora, veamos lo siguiente. Voy a tomar la primera integral y voy a analizar el módulo de esa integral. ¿Sí? Vamos a ver cuánto vale el módulo de esta cosa. De epsilon f de z partido en z menos z0. ¿Sí? Dentro de las propiedades que habíamos mencionado de la integral, habíamos dicho que esto era siempre menor o igual al largo de la curva por el supremo que alcanza esta función, digamos con z en la curva, del módulo de la función. ¿Sí? Y ese módulo de la función lo voy a escribir directamente como módulo de f de z dividido en módulo de z menos z0. ¿Sí? Ahora, por una parte, tenemos que el largo de la curva que estoy trabajando, que es una circunferencia centrada en P y de radio epsilon, está fácil. Esto es 2pi por epsilon. ¿Sí? Es largo una circunferencia, el perímetro. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos que el módulo de f de z es menor o igual a una constante m, y esto es por el hecho de que f es continua en un conjunto cerrado y acotado. ¿Sí? Es una curva. Esa curva es un conjunto que no tiene interior, ¿sí? De hecho su adherencia es la misma curva, ¿sí? Es un conjunto cerrado y está acotado, es una circunferencia, el borde de una circunferencia, ¿sí? Entonces f alcanza su máximo en alguna parte ahí, ¿sí? Esto es igual que en el caso real, ¿sí? El módulo de la función alcanza su máximo, ¿sí? Eso no es difícil de ver porque en realidad lo que yo tendría que hacer acá sería reemplazar este z por una parametrización de la curva. Y ahí voy a tener una función que va a ir de un intervalo cerrado, ¿sí? Digamos, de 0 a 2pi, porque es una circunferencia. ¿Sí? Y al evaluar acá, componer y tomar módulo, voy a quedarme con una función que va del intervalo 0 a 2pi a r. Y va a ser una función continua. De una función continua de un intervalo cerrado acotado a valores reales, siempre alcanza su máximo y su mínimo. ¿Sí? Entonces, en particular, esto me queda acotado por alguna constante. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos que el módulo de z menos z0, fíjense que lo que estoy haciendo es tomar los z que están en esta circunferencia, la circunferencia verde que rodea a P. ¿Sí? Entonces la distancia que hay desde cualquiera de esos puntos hacia z0 es siempre más grande que epsilon. ¿Sí?
porque está, de hecho, el punto P y el punto Z0 están a distancia mayor que 2 épsilon. El 2 épsilon y un poquito más, ¿sí? Porque las circunferencias no se intersectan. Entonces, en realidad, el punto más cercano, digamos, a Z0 sería como el que está en esa parte, ahí donde estoy marcando con el puntero, ¿sí? Y ese está a una distancia que es un poco mayor que épsilon. ¿Sí? Espérense. No. Olviden eso. No me va a servir. Me equivoqué. Disculpen. Eso es cierto. No me va a servir. Es cierto, pero no me va a servir. En realidad lo que tengo que ocupar es esto. Ahí sí. El mismo argumento que había dado antes. Esta división, que la voy a anotar así mejor. Disculpen. Ahí sí. Todo eso es menor o igual a una constante. Por el mismo motivo de antes. ¿Sí? Esto de acá finalmente lo voy a poder escribir como una función continua del intervalo 0,2pi a valores en R. ¿Sí? Y esa función va a alcanzar un máximo en alguna parte. ¿Sí? Teorema de Weierstrass. ¿Sí? Entonces, todo ese supremo es menor o igual a una constante. Entonces, por lo tanto, voy a tener que esta integral, que era la que estaba analizando, disculpen, estaba haciendo mal la cota. Estaba pensando en otra cota que se ocupa para otra cosa. Esto es menor o igual a 2pi épsilon por m. ¿Sí? Y por lo que yo les decía antes, el épsilon que yo tomo puede ser cualquiera. ¿Sí? Así que esta desigualdad tiene que ser válida para cualquier épsilon que yo tome. Como esto vale para todo épsilon mayor que 0, concluimos que la única forma para que esto sea cierto es que el valor de la integral sea 0. ¿Sí? O sea, el módulo de la integral tiene que ser 0. Y para que el módulo de algo sea 0, lo que está dentro tiene que ser 0. ¿Sí? Ya. Aquí, cuéntenme. ¿Me creen eso? ¿Se entiende cuál es la idea que hay por debajo? O sea, finalmente es una cuestión casi como teorema del sándwich. ¿Sí? Acoté el módulo de integral por algo que lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. ¿Sí? Que esta igualdad acá, esta desigualdad, perdón, es válida para cualquier épsilon. ¿Sí? Y nosotros ya habíamos dicho que en realidad los valores el valor de esta integral, yo le puedo poner acá cualquier épsilon y el valor de la integral no cambia. ¿Sí? Por el teorema de Cauchy-Boursat. Yo puedo tomar la integral de esta función en torno a p con un radio 1, con un radio 10 a la menos 8, y los dos valores de la integral van a ser el mismo. ¿Sí? Porque el teorema de Cauchy-Boursat me asegura que esas dos integrales van a ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da lo mismo la forma que tenga la curva. Lo único que me interesa es que estoy rodeando el punto. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es que, independiente del radio, de hecho, que yo ponga acá, esto va a ser menor o igual a esto de aquí, a este 2pi épsilon por m. Y ese épsilon es arbitrario. Entonces lo puedo hacer tender a 0. ¿Sí? Entonces, de hecho, todas estas integrales son 0. ¿Sí? Bacán. Listo, entonces ya tenemos eso listo por una parte. ¿Sí? O podríamos decir incluso más allá. No que en realidad esto de acá es cierto, que en realidad esto vale 0 para cualquier épsilon suficientemente pequeño, ¿sí? Esa es la única condición, épsilon suficientemente pequeño. Pero podríamos quedarnos simplemente con el hecho de que esto tiende a 0. ¿Ya? Vamos a dejarlo así, para no complicar tanto las cosas. Digamos que esto tiende a 0. Las dos cosas son ciertas, pero vamos a dejarlo así. Creo que eso queda más claro. ¿Sí? Ahora, la otra integral. Teníamos la integral sobre el borde del disco de centro Z0 y radio epsilon.
de la función f de z partido en z menos z0. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer, voy a tomar como parametrización de esto, este disco de centro en z0 y radio epsilon, va a ser z0 más epsilon por e a la it, con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Esa es una parametrización de una circunferencia de radio epsilon y centrada en z0. ¿Sí? Entonces esto lo voy a poner acá entre paréntesis. Al aplicar eso, por definición de la integral, esto es integral entre 0 y 2pi, evalúo la función en la parametrización, entonces me queda f en z0 más epsilon por e a la it, dividido por el z lo reemplazo por la parametrización, que es esto de acá, y le resto z0. Entonces me queda solamente esta parte de acá, este epsilon por e a la it. ¿Sí? Y multiplico acá por la derivada de la parametrización. Y la derivada de esta parametrización, que derivo con respecto a t, va a ser, esto se va, esto es una constante, y me va a quedar esta última parte multiplicada por i. Porque al derivar acá esta exponencial me va a botar un i hacia abajo. Entonces me va a quedar i por epsilon por e a la it. Y esto integrado con respecto a t. Entonces acá, este epsilon, esto de acá se cancela, esto se va y esto se va. Entonces finalmente esta integral nos queda i veces la integral entre 0 y 2pi de f de z0 más epsilon por e a la it. A dt. Ahora, aquí el argumento que hay que hacer es aplicar la continuidad. ¿Por qué no se hace lo mismo para la otra integral? A ver, el problema que te va a quedar es que si tú haces lo mismo para la otra integral, vas a tener que tomar la parametrización que sería esta misma, pero con un p en vez de un z0. ¿Sí? Y te va a quedar una expresión más o menos fea. ¿Sí? Porque te va a quedar f evaluada acá en p más epsilon por e a la it, pero acá abajo te va a quedar p más epsilon por e a la it menos z0. Entonces te va a quedar una resta de p con z0 que vaya a tener que tratar de alguna otra forma. Ya no se va a producir esta cancelación que era simplecita. ¿Sí? Es como por eso. Ahora, esta cuestión es muy de teoría. ¿Sí? Y en realidad es como, de cierta forma, darse cuenta que este valor de acá, como finalmente la función f es continua en P, de hecho está definida en P, entonces como estoy evitando, con esta circunferencia, estoy evitando acercarme a Z0, puedo tomar estos argumentos de continuidad. ¿Sí? Es principalmente esa la idea. ¿Sí? Por eso acá se hace así. En cambio con Z0 ahí tengo la función indefinida. Entonces ahí tengo que tratarlo de una forma distinta. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Ahora, aquí este es un argumento que hay que dar de continuidad. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles. ¿Ya? Pero voy a dar una noción de qué es lo que pasa acá. Si epsilon es suficientemente pequeño, resulta que esta función f la voy a estar evaluando en z0 más algo que es muy pequeñito. O sea, me voy a estar alejando muy poco de z0. Entonces, resulta que el valor de la función f en esos puntos va a ser prácticamente lo mismo que evaluar la función en z0, porque sabemos que eso pasa con las funciones continuas. Si me alejo muy poco del punto donde estoy evaluando, el valor de la función no cambia mucho. ¿Sí? Hay una cota de esta cuestión de la caracterización epsilon delta de la continuidad y todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan que va a pasar si es que yo hago acá tender epsilon a 0? Mientras más chico epsilon, el valor de esta función en todos estos puntos es cada vez más parecido a f de z0. Entonces, en el límite, lo que uno pensaría es que acá sería casi como tomar la función constante, que vale f de z0, e integrarla con respecto a t. ¿Sí? Y de hecho eso es lo que pasa. ¿Sí? En el fondo me queda el f de z0 multiplicado por 2pi, que era el largo de acá del intervalo donde estaba integrando, y por la unidad imaginaria que tenía acá afuera. ¿Sí?
Si quieren ver los detalles de ese argumento, están todos en el apunte, ¿sí? Y el argumento que se hace es ocupar esta caracterización epsilon delta de la continuidad, ¿sí? Pero no vamos a perder mucho tiempo con eso. Entonces, por lo tanto, la integral que estábamos calculando, que era sobre el borde del disco de centro P y radio R, ¿sí? Que era lo que teníamos originalmente, habíamos dicho que era igual, disculpen acá arriba, era igual a esto, ¿sí? A esto de acá. Y esto es cierto para todo epsilon suficientemente pequeño, ¿sí? Y como esto de acá no cambia, esto es constante para epsilon, yo puedo hacer aquí a la derecha, puedo hacer tender epsilon a 0, ¿sí? Y vimos que la primera integral convergía a 0 cuando epsilon tendía a 0, y esta segunda integral convergía a esto de acá, a 2pi por f de z0. Entonces, tomando el límite necesariamente, esto de acá es igual, porque como no depende de epsilon, esto es constante, entonces esto tiene que ser finalmente igual al límite de esas dos cosas. 2pi por f de z0. O sea que f de z0 es igual a 1 partido 2pi por la integral sobre el borde del disco de centro P y radio R de la función f de z partido en z menos z0. Y esto de acá es lo que se le conoce como la fórmula de Cauchy. ¿Sí? Denme un par de minutitos para cerrar la idea. Esto habla mucho de la estructura de las funciones holomorfas, ¿sí? Porque fíjense que lo que estoy diciendo es que el valor de z0 está dependiendo directamente de los valores de f de z en una circunferencia que rodea el punto P. O sea, tengo un punto fijo P, tomo esa curva que rodea a distancia r, y tomo cualquier punto que esté acá, adentro, cualquier z0 que esté acá adentro en esa circunferencia, en ese círculo, ¿sí? Y el valor que va a tomar la función en ese punto depende directamente, bueno, y depende solamente de los valores de la función acá afuera en este círculo, ¿sí? A través de la integral, ¿sí? O sea, la función, si yo tomo este círculo, los valores que toma la función adentro, en el círculo, dependen solamente de los valores que tiene la función en el borde. Y eso hace muy restrictivas las funciones, ¿sí? Algo que yo no podría hacer, por ejemplo, es lo que sí puedo hacer en el caso real. Si yo tengo, por ejemplo, yo sé que la función x cuadrado es derivable. Yo sé que la función constante igual a 0 también es derivable. Pero yo puedo construir la función que para los negativos vale 0 y para los positivos vale x cuadrado. Y ese pegado que hice de las funciones me deja una función derivable en el origen. Y queda derivable en todo R. Pero si yo tratara de hacer eso con funciones holomorfas, estaría cambiando drásticamente los valores de la función, digamos, en un círculo que rodea un cierto punto, ¿sí? Al origen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hago que, no sé, si tengo una función que fuese como así en el plano complejo, que su gráfico se viese como así, como una parábola de cierta forma, y la corto y de acá para abajo le pongo un plano, ¿sí? Lo más probable es que esa función resulte ser no diferenciable, porque cambié drásticamente los valores en torno a un círculo, y eso va a hacer que esto deje de ser cierto, ¿sí? Y nosotros sabemos que para una función holomorfa esto se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces esto termina haciendo que las funciones holomorfas de hecho sean muy restrictivas. Y como último detalle, esto es exactamente lo que hicimos con la función indicatriz. Si la función, o sea, si la curva que yo tomaba era esta de acá abajo, para algún punto P, que el punto P sería el origen en este caso, y tomo acá la función f de z constante igual a 1, esto de acá me dice que f de z0 va a ser igual a 1, ¿sí? Porque f de z es constante y vale 1, así que esto sería 1 siempre. Y con eso estaría diciendo que esta curva da una sola vuelta en torno a z0, ¿sí? Y eso es cierto para cualquier z0 porque el z0 siempre lo tomábamos adentro de este círculo, ¿sí? Eso, ¿sí? A ver, una pregunta. Claro, eso es lo complejo de la continuación analítica,
¿sí? Que no es fácil hacer el pegado de funciones holomorfas, porque en el fondo hay que, entre comillas, respetar la fórmula de Cauchy, ¿sí? Porque si la fórmula de Cauchy falla, significa que la función que estoy trabajando no es holomorfa, ¿sí? Entonces, claro, el estudio de las continuaciones analíticas, para los que no sepan lo que es la continuación analítica, es tener una función holomorfa en una parte, en una región del plano complejo, y el objetivo es extenderla a todo el plano complejo, ¿sí? Como función holomorfa, ¿sí? Y claro, tiene que ver con eso. No es fácil como en R que uno puede hacer pegados de funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, como tengo en el fondo una sola dirección donde derivar, no es tan terrible, ¿sí? Eso se puede arreglar fácil. Pero ya en el plano complejo, que tenemos una infinidad de direcciones distintas, y se tienen que respetar las condiciones de Cauchy-Riemann, y las condiciones de Cauchy-Riemann hace que pasen estas cosas de acá, que las integrales sobre curvas cerradas de ciertas funciones de cero, etcétera, etcétera, hace que el concepto de una función holomorfa sea bien restrictivo, ¿sí? Y vamos a ver que a partir de esto, en la próxima clase, vamos a ver que a partir de esto, toda función holomorfa, en torno a cualquier punto, tiene una expresión en serie de potencia, ¿sí? Y con eso vamos a ver que en realidad el teorema es casi como que una función holomorfa, sí solo sí, se puede escribir, bueno, en realidad ese es el teorema. Una función holomorfa, sí solo sí, se puede escribir localmente como serie de potencia. O sea, no hay más. No hay más funciones holomorfas. Son solamente las funciones de potencia, al menos localmente, ¿sí? Y por lo tanto son infinitamente derivables, ¿sí? Porque eso pasaba con las series de potencia. Ok, entonces lo dejamos hasta acá, que ya estamos pasados ya casi 10 minutos. La próxima clase vamos a ver ese último resultado, en el fondo ver que las funciones se escriben así en series de potencias, y vamos a ver ya lo último de esta parte, que es lo que se llama el teorema de los residuos, ¿sí? Que va a ser el estudio de funciones que tengan discontinuidades en su definición, pero que van a ser discontinuidades que vamos a poder evitar de otra forma, no rodeándolas necesariamente, pero porque claro, al rodearlas siempre terminamos integrándolas en torno a un círculo. Vamos a ver una forma fácil de integrarla en torno a esos círculos, ¿sí? Y ese va a ser el teorema de los residuos. Ok, entonces lo dejamos hasta acá, y voy a publicar la votación para ver si la próxima semana hago la clase el lunes, o simplemente hago la del miércoles, que voy a hacer en la auxiliar, ¿ya? En el horario auxiliar. Gracias, Eso, profe. no sé si hay alguna consulta. De nada. Ya, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.